Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase. El día de hoy vamos a trabajar ya la tercera sustitución electrofílica en un anillo de benceno disustituido. Y vamos a trabajar principalmente con los efectos directores. Vamos a usar un solo tipo de sustitución electrofílica aromática. En este caso, si se dan cuenta, esta molécula, que es un ácido benzoico sustituido con un OH, que sería ácido para-hidroxibenzoico, estaría reaccionando con un halogénuro de alquilo, cloruro de etilo, en presencia de un ácido de Lewis. Entonces, el ácido de Lewis nos indica que estamos frente a una alquilación de Friedel-Crafts y que el electrófilo va a ser un carbocatión. En este caso ya conocemos que el enlace carbono-cloro se va a romper, el cloro va a ir con una carga negativa junto con el ArCl3 y acá voy a liberar un electrófilo en forma de carbocatión inicial. Una vez formado el carbocatión, ya me fijo que no haya posibilidades de transposición, en este caso no las hay, y directamente podría pensar en añadir el CH2 a una de estas posiciones. La pregunta es ¿dónde? Y la respuesta va de la mano con los efectos directores de los grupos sustituyentes del benceno. En este caso ya son dos, y con este reactivo estaría pensando en una tercera sustitución electrofílica aromática. Bien, entonces vamos a trabajar los efectos directores para ver dónde voy a colocar el CH2CH3. Deberé pensar en dónde me están dirigiendo estos grupos en la sustitución. Primero vemos el grupo carboxilo, COOH, y lo encuentro en mi tabla, grupo carboxilo, como un desactivador. Y por tanto, los desactivadores serán directores meta. En este sentido, el grupo carboxilo me estaría indicando que puedo colocar mi electrófilo en esta posición o en esta posición, como es un desactivador con una densidad electrónica pequeña, pero sí me indican que puedo hacer la sustitución en estos puntos. Bien, hemos terminado con este sustituyente, pasamos al grupo OH y encontramos al grupo OH como un activador poderoso y por lo tanto será un ortoparadirector. Si bien para el grupo carboxilo, esta era la posición orto, esta meta y esta para el grupo OH, esta será la posición orto, esta meta y esta para el grupo OH, orto, meta y para. Entonces el grupo OH me dice, puedes hacer la sustitución en posiciones orto. El OH también me indica esta posición, que para él es orto, pero lo hace como es un activador con mayor densidad electrónica, ¿no? Y en posición para, pero fíjense, para ya está sustituida. Acá no hay hidrógeno. No se olviden que el hidrógeno es el que ayuda a devolver el electrón, el par de electrones para el anillo aromático. Entonces acá ya no puede haber sustitución y no la considero por eso. Este es un caso fácil de tercera sustitución porque ambos grupos nos están orientando hacia la misma posición, ¿no? En este caso, ambos sustituyentes dirigen hacia la posición. Esta posición se llama meta respecto al grupo COOH, meta director, y se llama orto respecto al grupo activador OH, orto para director. Bueno, entonces sencillo, el electrófilo por la carga, por el carbono del CH2, se unirá a esta o a esta posición que es la misma. Para nuestro caso lo añadimos en esa posición y tenemos la tercera sustitución electrofílica aromática, donde básicamente hemos visto que es necesario un análisis de los dos sustituyentes previos antes de hacer la tercera sustitución electrofílica. Bien, ya saben que cualquier pregunta la pueden ir realizando en el chat. Y si no hay, vamos a seguir dando más ejemplos de tercera sustitución. Este ácido benzoico, que era inicialmente el ácido para-hidroxibenzoico, puede ser nombrado con nomenclatura IUPAC. El grupo funcional más importante es el COOH.
Por lo tanto, es el carbono 1, en 2, en carbono 3 que hay un etil, ácido 3-etil, en carbono 4 habría un hidroxi, 4-hidroxi, benzoico. En caso contrario, si me remito a este como grupo funcional principal, en posición meta del carboxilo, perdón, en posición meta del carboxilo, tendría un grupo etil, y en posición para del carboxilo tendría un grupo OH, por lo cual sería un ácido metaetil para hidroxibenzoico. Bien, veremos otro ejemplo donde vamos a encontrar algo un poco diferente que en el anterior caso. Habíamos dicho que la reacción la vamos a mantener en todos los casos y nos vamos a concentrar en los efectos directores de los dos sustituyentes del anillo. Entonces la reacción es alquilación. Vamos a trabajar en todos los ejemplos con esto para que no nos desconcentre, y este es el electrófilo. ¿Dónde lo coloco? En esta o en esta posición. Para ello voy a hacer mi análisis de los dos sustituyentes. Ya conocemos el ácido carboxílico, el grupo carboxilo, que es desactivador y por lo tanto metadirector. Entonces, para este grupo, este me estaría diciendo en posiciones meta. Para el grupo carboxilo, este es orto y este es meta, pero este ya está lleno. No puedo hacer ahí sustitución porque ya está ocupado, ya no tiene hidrógeno. He cambiado el hidrógeno por el OH. Al otro lado, este es orto, este es meta y este es para. Entonces el COH me estaría indicando, puedes hacer la sustitución del COH, me indica en orto y me ofrece esta densidad electrónica pequeñita porque no se olviden que es un desactivador. Por otra parte, tenemos el grupo OH, que acabamos de ver, que es un activador y activador poderoso, director orto para. Entonces, para este grupo OH, me estaría indicando, este es orto, meta, para. Para este OH, este es orto, meta, para. Entonces, el OH me estaría dirigiendo la sustitución a posiciones orto o para respecto al OH. Por supuesto, el OH me ofrece mayor densidad electrónica, y esa es la clave para este ejercicio. Cuando ustedes tengan dos sustituyentes que me indican en diferentes posiciones la tercera sustitución electrofílica, entonces la norma dice siempre van a hacer caso al grupo activador. El activador siempre le va a ganar al desactivador. ¿Por qué? Porque el activador, si ustedes se acuerdan, da carga negativa. Hay mucha densidad electrónica en posiciones orto y para. Eso lo hemos hecho en resonancia. Pueden repasarlo en los videos. Y como hay mucha carga negativa, acelera la reacción contra un electrófilo. Por eso se llaman activadores, porque aceleran las reacciones de sustitución electrofílica aromática. Entonces, entre un activador y un desactivador, ¿a quién hago caso? Al activador. Entonces, en la orientación va a mandar el activador sobre el desactivador porque aquí hay más densidad electrónica. Entonces, ¿dónde voy a poner mi electrófilo? En una de estas tres posiciones. Para hacerlo mucho más estable, ahora que ya sabemos que el OH manda y que puede ir acá, acá y acá, no donde dice el OH porque debo hacer caso al activador. Entonces voy a trabajar con el efecto estérico. Imagínense si yo coloco el CH2CH3 en esta posición, si se fijan, chocaría con el ácido y chocaría con el OH. Por favor, ya estamos en segundo año, ya no podemos seguir sufriendo esto de que la gente quiere entrar sin su correo electrónico y ya no sé qué más hacer. Les rogaría que no pasen enlaces. Este enlace, ustedes entran directamente y por favor no me pasen a nadie que no esté en la página y a nadie que no tenga correo electrónico. Me desconcentran, les desconcentran a ustedes. Cada mensaje que mandan queriendo entrar a la clase es realmente perjudicial. Entonces, última advertencia, por favor. Entonces, les decía que en este caso el efecto estérico es importante. Imagínense que tienen un CH2CH3 acá
estaría chocando con el COH y con el OH. Habría bastante efecto estérico. ¿Sí? El CH3, CH2 en esta posición va a chocar con el COOH, que es grande, y el CH3, CH2L en esta posición chocaría con el OH, que es más pequeño. Entonces, donde hay menos efecto estérico es acá, porque el choque con el OH va a ser más pequeño. Sí, acá es el choque, es menos efecto que acá al medio, pero choca con una molécula grande. Y acá no conviene porque chocaría tanto con el ácido como con el alcohol. Entonces, entre las tres posiciones que me indica el grupo OH, la más favorable por efecto estérico es esta. Y en ese sentido estaríamos colocando en el lugar donde hay menos efecto estérico, que sería precisamente esta posición, ¿no? Entonces imagínense un CH2, CH3 acá, chocaría con este y con este. Este grupo acá, que es la otra posición, al lado del COH, chocaría con un grupo COH que es más grande, hay más efecto estérico. Aquí choca también, que es esta posición. Acá choca con el OH, pero tiene menos efecto estérico que cuando lo pongo acá y cuando lo pongo acá. Entonces, una vez elegido quién manda en la tercera sustitución, también hay que trabajar con los efectos estéricos para colocar adecuadamente la tercera sustitución. Preguntas hasta acá. Bien, si no hay preguntas, vamos a continuar avanzando. Este compuesto sigue siendo un ácido, que sería un ácido 3-hidroxi, 4-etil benzoico, o también un ácido meta-hidroxi para etil benzoico. Bien, veremos un tercer ejemplo. En este caso tenemos la misma reacción. No, hemos dicho que vamos a trabajar con lo mismo para no preocuparnos. Tenemos un electrófilo que no sufre transposición. Y la pregunta es dónde lo coloco. ¿En cuál de estas cuatro posiciones? Para esto vamos a hacer el análisis de los dos grupos sustituyentes. Ya conocemos el caso del OH, entonces partiremos por el CH3. Acá encuentran al CH3, que puede ser un metil, un etil, etc. Todos esos alquilos van a ser activantes, pero débiles. Activan al anillo, pero solo por efecto inductivo, a diferencia del NH2 y el OH, que activan por efecto de resonancia, porque donan pares de electrones. Entonces, aquí tengo un activante débil, como el CH3. De todas maneras, como es activador, este va a ser ortoparadirector. Entonces, el CH3, para este CH3, estas son las posiciones orto, meta y para. Orto, meta y para, por lo tanto, como para está lleno, para el CH3, para está lleno, ya no puedo pensar en ella y solamente me va a decir al CH3, pongan estas posiciones. Por supuesto, como es un activante débil, no va a ofrecer mucha densidad de electrones. Bien, el otro grupo es el OH, que ya sabemos que es activante poderoso y que es ortoparadirector. Entonces el OH orientará a qué posiciones respecto a él, orto y para. Para ya está lleno con el CH3. Entonces el OH me dice a estas dos posiciones orto. ¿A quién hago caso? Acá está claro, ¿no? Al que ofrezca mayor densidad electrónica, es decir, al activador más poderoso, es al que tengo que hacer caso en el efecto director. Entonces el activador más fuerte dirige la orientación. Cuando tengan dos activadores, el activador más fuerte o poderoso, ese dirige hacia dónde va la tercera sustitución. Entonces no le haré caso a este débil, le haré caso al OH y diré, bueno, va a venir acá o acá. En ambos casos hay el mismo efecto estérico, así que no hay problema, podemos colocar nuestro electrófilo en esta posición y ese es el resultado de nuestra reacción. Este era un
para metilfenol, el grupo fenol es el más importante, por lo tanto en nomenclatura UPAC será en carbono 2 hay un etil, en carbono 4 hay un metil y fenol, o el ortoetil para metilfenol. Dos formas de nombrarlo, y lo más importante era que ustedes sepan cómo y dónde van a hacer la tercera sustitución electrofílica aromática. ¿Preguntas? Ninguna. Bien. Continuamos con nuestros ejemplos. En este caso vamos a ver una tercera sustitución electrofílica aromática. Es muy especial esta condición. Vamos a explicar cómo funcionaría, o mejor, por qué no funcionaría. Bien, tenemos nuevamente una alquilación, tenemos nuestro electrófilo y la posibilidad de colocar el electrófilo en alguna de estas cuatro posiciones. Entonces, primero analizamos el grupo COOH, que es un desactivador, y ya saben que el desactivador es metadirector, ¿sí? Pero, por si acaso, también si ustedes van a, sería bueno que lo vean en los videos, la resonancia del grupo COOH, además de decirme, puedes hacer una sustitución en posiciones meta, que lo que pasa en la resonancia del COOH presenta cargas positivas en posiciones orto y para. Como para ya está lleno, ya no le pongo nada, entonces el COOH me dice anda a meta, porque en las posiciones orto, y si estuviera vacío para, tengo carga positiva. Eso me está diciendo el COOH. El grupo nitro es un desactivador aún más potente que el COOH. Y el grupo nitro también va a ser metadirector. Es decir, el grupo nitro me diría, anda a estas posiciones, porque si ven nuevamente la resonancia del grupo nitro que hemos resuelto, el grupo nitro me dirá, hay sustitución en meta porque las cargas orto y para el grupo nitro, este es orto y este es para, estarían con carga positiva. En otras palabras, el COOH está desactivando las opciones de sustitución del grupo nitro, y el grupo nitro estaría desactivando con la carga positiva las opciones de sustitución del grupo COOH. Por esta razón, cuando tengan ustedes dos desactivadores en un anillo aromático, no hay tercera sustitución. O sea, estos le quitan demasiada densidad electrónica y más bien le dan carga al anillo, lo cual no permite que un electrófilo se acerque, nunca se va a acercar. Positivo con positivo siempre va a producir repulsión. Entonces el electrófilo no puede acercarse, no puede reaccionar en ninguna de estas cuatro posiciones para este caso, y por lo tanto no hay reacción. Entonces, por favor, esta reglita considérenla, porque en muchos exámenes llegamos a colocar, digamos, un segundo sustituyente que es desactivador junto con el primero, y cuando les pongo en ejercicio una tercera sustitución, como en este caso, me dicen, no sé, no haré caso al nitro porque es desactivador más fuerte, le haré caso al carboxilo, y le ponen acá CH3, CH2, listo, mal. No pueden hacer tercera sustitución electrofílica aromática cuando haya dos desactivadores. En algún caso, en práctica, también van a poder observar que cuando hay es un activador potente como un OH, ahí sí puede haber una tercera sustitución. Pero si están dos desactivadores solitos en el anillo, la regla me dice que no hay tercera sustitución electrofílica aromática. Entonces eso para que vayan recordando y para que no se equivoquen a tiempo de ya afrontar algún examen. Bien. Bueno, eso respecto a las sustituciones electrofílicas aromáticas, y hemos visto primera, segunda y
tercera sustitución. Entonces, ahora vamos a ver algunas reacciones más sobre el anillo, como que son un poco diferentes de la sustitución electrofílica aromática, que nos sirven para obtener fenoles, para obtener aminas, que en el caso del aromático sería anilina, y para obtener hasta ácidos carboxílicos, que todavía no hemos visto cómo obtenerlos. Y luego, inmediatamente vamos a pasar a reacciones de la cadena lateral de un anillo. Voy a tener un anillo y voy a tener una cadena lateral. Cuando estudiemos la cadena lateral del anillo, vamos a hacer un repaso rápido y vamos a correr, porque todas las reacciones de la cadena lateral ya las hemos visto en química orgánica 1. Entonces, en la cadena, ¿qué van a ver? Alcanos, alquenos, alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos en esta cadena. Y va a haber una sola variante respecto al anillo. El primer carbono unido al anillo se comporta diferente, eso es lo que vamos a ver hoy día, y nos va a permitir explicar la variante de una cadena sin anillo aromático y una cadena unida a un anillo aromático. Entonces, lo que nos toca ahora es estudiar las cadenas unidas a los anillos, pero no es otra cosa que un repaso muy rápido de química orgánica 1. Vamos a correr, estamos advirtiendo, por eso sería bueno que empiecen a repasar todo su cuaderno o todo lo avanzado en química orgánica 1, y vamos a explicar simplemente la consideración de un primer carbono unido al anillo aromático que marca la diferencia. Bien, antes de las reacciones de la cadena lateral, vamos a hablar de algunas reacciones, cómo obtener un fenol, por ejemplo, una síntesis de fenol, cómo obtener después la anilina y ácido benzoico, que son reacciones que no hemos visto. Hay dos vías para la síntesis de fenol, que serían estos dos casos. La primera sería una reacción de sulfonación, esto ya conocen, SO3 con ácido sulfúrico es sulfonación, añado el SO3H. Y la segunda es un poco más extraña, que no vamos a trabajar los mecanismos, pero simplemente van a entender ustedes. Por las condiciones drásticas, como en este caso 350 grados, una temperatura muy elevada, el OH del hidróxido de sodio es capaz de sustituir a este grupo del ácido benzensulfónico, una especie de sustitución nucleofílica. Este entra acá y este sale. De esa forma podemos obtener fenol. Estas reacciones van a necesitar, no solamente para esta materia, para cómo obtener un fenol acá, sino también para su materia de química orgánica funcional. Otra forma es clorar un benceno, ya saben clorar, cloro 2 con AlCl3, puedo clorar un benceno, y el benceno de igual forma puedo trabajarlo con hidróxido de sodio a altas temperaturas, lo que va a permitir que el OH haga una sustitución nucleofílica al cloro. Como estoy en medio básico, esto va a estar en forma de alcoholato o fenóxido sódico en este caso, y con un tratamiento ácido rápidamente termino de obtener un fenol. Entonces tienen dos formas de síntesis, en este caso del fenol, que son reacciones que no hemos visto hasta ahora. Respecto a la anilina, también van a haber dos métodos. El primero, parecido a los anteriores, aquí tengo un amiduro de sodio, una base bastante fuerte y drástica, que en condiciones también complejas, la temperatura, fíjense, es capaz de hacer una sustitución nucleofílica al cloro. Es decir, el NH2 como nucleófilo reemplaza al cloro. Entonces, es posible hacer sustituciones nucleofílicas sobre un anillo aromático bajo ciertas condiciones muy drásticas, como temperatura elevada o temperaturas muy bajas, una base muy fuerte. Eso permite hacer ciertas sustituciones nucleofílicas. Sin embargo, algo que conocen, que es mucho más fácil para obtener anilina, sería la reducción del nitrobenceno. Ya saben cómo obtener nitrobenceno. El benceno con ácido sulfúrico y ácido nítrico produce un nitrobenceno, y el nitrobenceno se reduce, es una reacción de reducción. ¿Cómo reduzco? Con algún metal y ácido clorhídrico. Es una de las formas de reducción, pueden usar otros reductores, y si se fijan, estoy perdiendo oxígenos y ganando hidrógenos.
Es decir, efectivamente estoy haciendo una reducción. Entonces la reducción del grupo nitro va a producir una amina, en este caso va a producir la anilina, que es la amina aromática por excelencia. Entonces es más fácil quizá esto si les dicen que obtengan, digamos, este grupo amino en un anillo aromático, lo más fácil sería nitrarlo y luego reducirlo. Entonces ya hemos visto síntesis de fenol y síntesis de anilina. No hay preguntas. Continuamos. En el caso del ácido benzoico, ya vamos a introducir un poquito a lo que sería el comportamiento de este carbono, que se llama bencílico. El primer carbono unido al anillo se llama bencílico. Entonces, ¿cómo puedo obtener el ácido benzoico? Podrían hacer una halogenación de Friedel-Crafts, alquilación de Friedel-Crafts, mejor dicho, usando un halogenuro de alquilo con AlCl3, entonces pueden introducir el CH3 para obtener tolueno, que es el CH3 con el benceno, a partir del benceno. Este metilbenceno entonces se llama tolueno, eso también deben ir recordándolo. La oxidación, y aquí es lo extraño, ¿sí? O sea, nosotros estábamos acostumbrados a oxidar alcoholes, aldehídos, cetonas no, pero por lo menos alcoholes y aldehídos, pero no alcanos. Sin embargo, la característica del carbono unido al anillo aromático le da propiedades para que este CH3 pueda oxidarse. Primero hasta una sal de ácido, benzoato de sodio, que con tratamiento ácido se puede obtener fácilmente el ácido benzoico. Entonces oxido el CH3 hasta COO, en este caso no ácido, sino una sal de ácido, y este tratamiento con ácido es para que el H reemplace al sodio. Entonces aquí ya tendría mi ácido benzoico. Entonces una forma de sintetizar ácido benzoico es oxidando el tolueno. Si lo tienen directamente o si no, podrían obtenerlo a partir del benceno. Entonces es una forma de obtener ácido benzoico. Muchas veces ya se obvia este tratamiento ácido, como vamos a ver en otros ejemplos. Entonces la oxidación del tolueno, la vía más fácil para obtener ácido benzoico. Aquí tenemos la misma reacción. Tolueno con oxidación y álcali, seguido de un tratamiento ácido, me va a dar ácido benzoico en este carbono. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en este ejemplo? Acá no tengo tolueno, no tengo metil, tengo metil, etil, propil, butil. Este es un butilbenceno. Y a pesar de ser un butilbenceno, también me va a producir ácido benzoico. Cuando oxida el butilbenceno con permanganato en medio álcali y después le haga un tratamiento ácido, también voy a obtener ácido benzoico. ¿Qué es lo que pasa? La oxidación va a hacer que la cadena se rompa en el carbono más estable, que es el carbono bencílico, este unido al anillo. Y este carbono bencílico, una vez rota la cadena, se va a oxidar fácilmente hasta ácido carboxílico. Entonces el carbono bencílico, el unido al anillo, es muy estable, enseguida vamos a ver por qué, y eso permite que la cadena, no importa cuán grande o compleja sea, se rompa en esta posición y oxide este carbono. Eso también podemos verlo en diferentes ejemplos. Acá, digamos, este es como un tolueno, ya sabemos que se oxida, permanganato álcali, después tratamiento ácido, se oxida hasta ácido carboxílico, y esta cadena no importa cuán grande sea. Cuando voy a oxidar, se va a romper a la altura del carbono bencílico. ¿Sí? Aquí es el carbono bencílico y ese se va a oxidar hasta ácido carboxílico. Entonces ahí vamos viendo la importancia de un carbono bencílico, que es el primer carbono unido al anillo aromático. Carbono bencílico y carbono bencílico, y a esa altura pueden romper cualquier cadena para obtener un ácido carboxílico.
En estos casos también el cloro no se oxida, pero aún con un oxidante suave, sin permanganato, ustedes van a lograr oxidar este tolueno o metilbenzeno a ácido carboxílico. Y finalmente, si hay varios grupos metil y oxidan, los tres se van a oxidar hasta ácido carboxílico. Entonces es importante considerar esos efectos y lo importante es la estabilidad del carbono bencílico, lo que favorece la ruptura a partir de este nivel de la cadena que se estabiliza por resonancia. En otras palabras, cualquier radical o carbocatión, principalmente, pero podría ser en algún caso un carbanión, presente en carbono bencílico muy estable porque puede hacer resonancia con el anillo. Y eso es lo que vamos a explicar a continuación. Bien, explicaremos por qué este carbono que es bencílico, el primer carbono unido al anillo, es tan estable. Por qué permite el rompimiento a partir de cualquier molécula de cadena lateral en este carbono. Para empezar, haremos algo sencillo. Tienen el radical al hilo. Este es un radical con un electrón y este es un doble enlace. Hemos visto resonancia en la cual nosotros movemos pares de electrones. Y ahora, como la resonancia es movimiento de electrones, que no dice pares, ni dice electrones solo, sino electrones, entonces vamos a ver una resonancia de un electrón. Este electrón radical con un electrón del enlace pi, digamos, pasa un electrón del enlace pi, con este electrón forman este doble enlace. Y este carbono, como es roto el enlace pi, se queda con un electrón. Entonces, si se dan cuenta, este electrón con uno del enlace pi forma este doble enlace y este carbono se queda solo con un electrón como radical. Entonces, esa es una resonancia simple en un radical al hilo que estabiliza en todo caso el radical formado. ¿Qué es lo que pasaría en el radical bencílico? Si yo rompo el enlace a esta altura, entonces voy a hacer resonancia. ¿Cómo hago resonancia? Este electrón con uno de los electrones del enlace pi va a formar doble enlace acá. Entonces este doble enlace está formado por este electrón y uno del enlace pi. ¿Dónde queda el otro electrón? En este carbono. Ahí tienen en este carbono el electrón. Entonces repetimos, este electrón con un enlace pi con un electrón del enlace pi forma doble enlace acá, dos electrones son un enlace, y este carbono se quedó con un solo electrón. Ahí tienen el carbono con el electrón como radical. El resultado es que la resonancia me mueve el radical desde un carbón, de un radical primario hasta el anillo, que de hecho ya es secundario. Este electrón con un electrón de este doble enlace va a formar acá un doble enlace y este carbono se queda con un electrón, que sería este. El radical se va moviendo dentro del anillo. Este electrón con un electrón del enlace pi, del enlace doble, forma un doble enlace acá y este carbono se queda con el electrón restante y este podría regresar acá dejándome un radical inicial, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que el radical entra y se mueve dentro del anillo, el anillo le ayuda a estabilizar el radical, formando radicales dentro del mismo. Esta estabilización por resonancia es muy poderosa. De hecho, el efecto de resonancia, como ya habíamos mencionado, es mucho más fuerte que el efecto inductivo. Por tanto, cuando ustedes comparen, nosotros habíamos dicho de principio que un radical primario era menos estable que uno secundario y uno secundario menos estable que uno terciario. ¿Cómo se estabilizaban estos radicales? Solo por efecto inductivo. El radical es carente de densidad electrónica y un CH2 le donaba un poquito de densidad electrónica. En el secundario, el radical carente va a recibir apoyo de uno y de dos electrones, de dos carbonos, perdón. Pero estos carbonos por efecto inductivo le donan un poco de nube electrónica, pero no están moviendo, como en este caso no están moviendo el radical, ¿no?
El terciario, a pesar de tener 3 carbonos que lo apoyan, no deja de ser efecto inductivo. Cuando pasamos del efecto inductivo, la estabilización por efecto inductivo, a la estabilización por el efecto de resonancia, la resonancia siempre es superior. ¿Y eso qué significa? Que el radical bencilo, a pesar de ser primario, aparentemente, fíjense, este es un carbono primario, es mucho más estable que un radical terciario. ¿Por qué este primario es más estable que un radical terciario? Porque este primario, al estar unido a un anillo, puede estabilizarse por resonancia. Entonces, todo el anillo le ayuda a mantener su estructura de radical. Y es por eso que el criterio fundamental antes de entrar a ver reacciones en cadena lateral es conocer la estabilidad del radical bencilo en este caso, o bencílico, y en un segundo caso vamos a ver la estabilidad de un carbocatión bencílico. Preguntas hasta acá. Nada. Bueno, seguimos. Habíamos visto que no solamente el radical bencílico, sino también un carbocatión es muy estable. ¿Por qué se estabiliza? Ahora ya hacemos algo que conocemos más. Movemos pares de electrones. Este enlace pi, par de electrones, viene acá como doble enlace. Como el carbono ha perdido su electrón del enlace pi, tiene carga positiva. El doble enlace se mueve hasta acá. Y sobre este carbono se genera carga positiva. El doble enlace se mueve hasta acá. Tiene. Y este carbono ha perdido su electrón, por lo cual tiene carga positiva, y el doble enlace se mueve hasta acá, y vuelve a aparecer la carga positiva en el carbocatión bencílico. ¿Qué significa esto? Que el carbocatión, a pesar de ser primario, pasa su carga al anillo, ¿no? Entonces, este es un carbocatión, este es un carbocatión, este es un carbocatión, y le devuelve al bencílico. Esa estabilización por resonancia es muy importante y nos lleva a entender también que nosotros hemos visto que un carbocatión terciario es más estable que uno secundario y este más estable que un primario. Pero no olviden que esta estabilización, en el caso de estos carbocationes, es solo por efecto inductivo. En cambio, en el caso del radical bencílico, aunque sea del carbocatión bencílico, aunque sea primario, este se estabiliza por resonancia, por todas estas estructuras de resonancia. Y la resonancia es un efecto más poderoso que el efecto inductivo. Por lo tanto, un carbocatión bencílico, aunque sea primario, va a ser mucho más estable que un carbocatión terciario. Esas son las consideraciones básicas respecto a la diferencia cuando hablemos de reactividad en una cadena lateral del anillo aromático, y todo lo demás es química orgánica. Entonces, con esas consideraciones, empecemos a trabajar la cadena lateral. Vamos a estudiar alcanos y vamos a plantearles una primera reacción de halogenuros de alquilo en cadena lateral. Todo eso es química orgánica. Vamos a avanzar solo hasta ahí para darles tiempo a que para una siguiente clase ustedes repasen química orgánica y yo pueda avanzar más rápidamente toda esta parte. Entonces, lo nuevo ya lo hemos visto, lo del anillo. Hemos visto la resonancia del anillo, hemos visto cuándo puede ser aromático un anillo, hemos visto las reacciones del anillo como sustitución electrofílica aromática, tanto primera, segunda como tercera sustitución, y hemos visto ahorita en este momento lo que sería la estabilidad de un carbono bencílico, es un carbono unido al anillo, y ahora nos toca ver reacciones y correr. Por ejemplo, tienen ustedes etilbenceno. Y yo les voy a decir, etilbenceno reacciona con bromo y ultravioleta. En primer lugar, deben reconocer que el bromo con ultravioleta no va a entrar al anillo. No es una reacción del anillo. ¿Por qué? ¿Qué necesitaría el bromo para entrar al anillo? Un ácido de Lewis, AlBr3. Entonces, si no hay AlBr3, estoy hablando de una reacción a la cadena.
¿Es posible una reacción de la cadena? Sí, este es un alcano, entonces lo tratan como un alcano, CH2, CH3, y hacen halogenación de alcanos en esta cadena lateral. ¿Sí? Bien. Deben recordar que el halógeno siempre va al más estable. ¿Cuál es el más estable entre estos dos? Siempre el bencílico. Este es primario, este es secundario, pero además de ser secundario es bencílico. Entonces, ¿dónde voy a sustituir el bromo? En el carbono bencílico. ¿Sí? Carbono bencílico más estable que un carbono primario y por lo tanto el bromo va a ir al carbono bencílico. Esto ya lo saben. El ácido, el hidrógeno con un bromo va a formar ácido bromílico. Como ya lo conocen, no es necesario repasar, sin embargo podemos ver un poquito el mecanismo rápidamente. El mecanismo tendrá una etapa de iniciación, el bromo con ultravioleta se va a romper en dos radicales. El radical va a atacar a uno de los carbonos para producir siempre el radical más estable. ¿A cuál? En este caso al bencílico. Este electrón con el electrón del hidrógeno formarán ácido bromhídrico y me dejarán un radical bencílico que se estabiliza por resonancia. Ya pueden hacer ustedes la respectiva resonancia. Este viene para acá, doble enlace radical acá, este viene para acá, doble enlace radical acá, este viene para acá, doble enlace radical acá, y esto es lo fundamental. Este radical va a reaccionar. ¿Por qué este radical? Porque es el más estable frente a un carbono primario. Entonces, este radical reaccionará con un bromo. Esta es la etapa de propagación, ¿no? Esta era la de iniciación. Entonces, en la propagación formo el radical y el radical reacciona con el bromo. El radical con un bromo forman este enlace, el halogenuro de alquilo, y el otro bromo sale como radical y viene acá y nuevamente continúa la reacción y la reacción va a ser en cadena, ¿no? El bromo radical va a producir una reacción en cadena hasta que se acabe el halogenuro aromático y hasta que se acabe el bromo. Entonces, no vamos a ver en este caso etapas de terminación, pero sí estos serían los mecanismos radicalares de una halogenación. La única diferencia es considerar que el carbono bencílico es más estable que un carbono primario y por lo tanto ahí se produce el termocatión y ahí se produce la halogenación. Entonces ya se estarán dando cuenta cómo orgánica 1 está presente dentro del avance. Ya hemos visto algo nuevo y toda esta segunda parte que nos toca es un repaso rápido de química orgánica 1. Bien, vamos a ver un ejemplo más para darles a ustedes tiempo y luego vamos a ver un ejemplo pequeño de sustitución nucleofílica y hasta ahí va a ser nuestra clase. En este caso tengo igual cadenas laterales en un anillo aromático, es decir, como si fuesen en este caso alcanos en un anillo aromático. Si veo que esta molécula reacciona con bromo y HB, no hay ácido de Lewis, entonces digo, esto es halogenación a las cadenas. No es halogenación. No hay halogenación al anillo porque al anillo necesito un ácido de Lewis. Acá tengo un carbono primario y acá tengo un carbono secundario. Estoy viendo dónde voy a poner el bromo. Y además de ser secundario, este carbono es bencílico, es decir, ya sé que es el más estable. Acá abajo tengo 3 carbonos primarios y tengo un cuaternario que no tiene hidrógenos y que no puede sufrir la halogenación. Entonces el más estable es este, por lo tanto un bromo irá a esta posición con este mecanismo de reacción que ya conocen. Entonces de igual forma si quieren pueden hacer el mecanismo y tendría el bromo en el más estable que es la posición bencílica. Ahí coloco el bromo. Y los demás son minoritarios, minoritario, minoritario, minoritario y minoritario. Por supuesto, ¿por qué es más estable o por qué va al bencílico? Porque el radical bencilo es mucho más estable que uno terciario, que uno secundario y que uno primario. ¿Sí?
La halogenización se produce en forma mayoritaria sobre el carbono más estable. Y el radical más estable es el radical bencílico, mucho más que los primarios, ¿no? Y si es más estable que el terciario, va a ser mucho más estable que el primario. Entonces así pueden ir ustedes trabajando ya reacciones de halogenación en cadenas laterales de un anillo aromático. Bien, y vamos a ver una última. Si ustedes ven este tipo de reacción, tiene un halogenuro en cadena lateral del anillo aromático y el halogenuro reacciona con hidróxido de sodio y en este caso me dice vía SN1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Este va a formar un carbocatión, como es el más estable, no produce transposición, y el halógeno, diré, el nucleófilo sustituye o ataca al carbocatión para formar este enlace. Entonces, es una sustitución SN1, el OH reemplaza al bromo en esta posición, cuidando siempre como es SN1 el caso de las transposiciones. Veamos su mecanismo que implica la formación de un carbocatión como producto intermedio. Entonces decíamos, el primer paso de una SN1 es la ruptura del enlace carbono-bromo, formando un carbocatión. ¿Qué será este carbocatión? Bencílico, y por lo tanto estará estabilizado por resonancia. Entonces, más estable que el bencílico no hay, entonces no puedo pensar en transposición. Este carbocatión estabilizado por resonancia va a ser atacado en una segunda etapa por el nucleófilo. ¿Cuál es el nucleófilo? El OH. Recuerden que era con hidróxido de sodio la reacción. Entonces el OH como nucleófilo va a atacar al carbocatión y va a formar el enlace con ácido bromídico. Este es el mecanismo de reacción que no lo vamos a explicar más porque ya es materia avanzada de química orgánica 1. Y les dejamos ideas porque ahora vamos a trabajar muchas más cosas. Cuando hay una sustitución nucleofílica, una formación de un carbocatión, el carbocatión es plano y puede ser atacado por la izquierda, formando un producto, o ese carbocatión plano, como vamos a ver enseguida, plano, puede ser atacado por la derecha, formando otro producto. El producto va a ser el mismo cuando no tenga 4 sustituyentes diferentes. Pero cuando tenga una molécula con 4 sustituyentes diferentes, voy a estar hablando de 2 compuestos, es decir, de una mezcla racémica. Es decir, en caso de la que SN1 genera un compuesto quiral, que es un carbono con 4 sustituyentes diferentes, se produce una mezcla racémica. A partir de aquí vamos a explicar la siguiente clase, para recordarles un poquito y para darles tiempo a que empiecen ahora a estar estudiando halogenuros de alquilo con reacciones SN1, SN2, E1, E2 y también Grignard. Eso deben estudiar ya para la siguiente clase porque vamos a correr en esas reacciones. Quizá mostrarles esto. Aquí tengo un carbono con 4 sustituyentes diferentes que sufre una SN1, se rompe y forma un carbocatión que es plano. El carbocatión plano puede ser atacado por la izquierda, formándome un producto intermediario, o puede ser atacado por la derecha, formando otro producto intermedio. Cuando el carbono tiene 4 sustituyentes diferentes, este producto del ataque de la izquierda va a ser diferente al de la derecha. Y eso lo vamos a demostrar cuando nosotros trabajemos con la estereoquímica. Entonces les repito, para cerrar la clase, tengo la formación de un carbocatión vía SN1 que va a sufrir una sustitución nucleofílica. Como es plano el carbocatión, puede ser atacado por la derecha, formando este compuesto, o por la izquierda, formando este compuesto. Cuando termina de reordenarse este compuesto, va a ser diferente al otro, y como la probabilidad de ataque por uno o por otro lado es 50-50%, voy a formar una mezcla racémica, que es una mezcla equimolar de 2 productos diferentes. Esto solo se da cuando los carbonos tienen 4 sustituyentes diferentes. Bromo, CH3H y CH3CH2 son 4 diferentes. En ese caso, el producto SN1 va a producir una mezcla racémica.
Esto también hemos visto un poquito en química orgánica 1, ahora sí debemos verlo a fondo, porque eso vamos a trabajar en su capítulo de estereoquímica. Y vamos a ir trabajando también en reacción CSN2, con sus estados de transición, etcétera. Todo esto rápidamente. Reacciones de Grignard, también vamos a ir trabajando. Así que vayan repasando todo eso. Todo con aromáticos, ¿sí? Pero vayan repasando todas esas reacciones para ir avanzando en las siguientes clases. Bien, como no hay preguntas, entonces vamos a ir finalizando nuestra clase de hoy.